SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. El ejército israelí ha puesto en alerta a su fuerza aérea por si la tensión en Oriente Próximo va a más tras una madrugada en la que han bombardeado posiciones palestinas en Gaza y en el Líbano. Acaba de decir el jefe del Estado Mayor israelí que el ejército está preparado, listo y decidido a garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Han ordenado la movilización de reservistas, pilotos y operadores de drones. Un refuerzo de tropas que ha confirmado el primer ministro Netanyahu, que ha visitado la Cisjordania ocupada, la zona donde hoy además dos hermanas han muerto en un atentado. Es cuestión de tiempo, ha dicho, que demos con los autores del atentado. Cuenta Sky News que las dos víctimas de 15 y 20 años son ciudadanas británicas que se mudaron a Israel en 2005. Su madre, que iba con ellas en el coche, está herida. Así viene este viernes 7 de abril, Viernes Santo. Viernes de procesiones como esta en Valladolid, en uno de los días grandes de la Semana Santa. Por cierto, que el Papa Francisco se va a perder hoy por primera vez la tradicional representación del Vía Crucis. El pontífice, que estuvo ingresado la semana pasada por una bronquitis, no va a ir al Coliseo de Roma esta noche por el intenso frío que se espera en la ciudad, según ha anunciado el Vaticano. Victoria García. Ayer a última hora de la tarde estuvo el Papa Francisco en un centro de menores de la periferia de Roma. Allí le lavó los pies a 12 de los internos, como indican los preceptos religiosos de la Última Cena de Jesús. Habló con ellos y les contó sobre los beneficios de hacer el bien en vez del mal. È tanto bello aiutare uno all'altro, ¿no? Dare la mano, gesti umani, universali. Esta mañana ha presidido un acto religioso en la capilla de Santa Ana, dentro del Vaticano, y se le esperaba para presidir el Vía Crucis esta noche. El Vaticano sacaba a media tarde un comunicado diciendo que las adversas condiciones meteorológicas hacían desaconsejable que el Papa saliera al Coliseo romano a presidir el Vía Crucis, como venía siendo habitual en sus años de pontificado y por estas fechas. Es un recorrido que empieza a las 9:15 y suele durar cerca de una hora. En Roma está lloviendo y la temperatura dentro de una hora se espera que no supere los 13 grados. El Papa ha salido del hospital esta misma semana tras sufrir una infección respiratoria. La previsión del tiempo aquí, Jordi Carbó. Buenas tardes. A lo largo del fin de semana veremos más nubes, pero igualmente con muchas horas de sol y temperaturas ligeramente más altas. Eso sí, se mantendrá el ambiente frío durante las noches y las mañanas, con heladas cada vez más localizadas en la Ibérica, pero con temperaturas que invitarán a abrigarse en la mayor parte del país. Las máximas de 20 a 25 grados en la mayor parte de poblaciones, tanto el sábado como el domingo, cerca de los 30 en el Valle del Guadalquivir y en Extremadura. En las islas más orientales del archipiélago canario tendremos calima. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. En marcha la segunda jornada del Open de Augusta, Máster de Augusta. Jon Rahm está ya en el campo en sus primeros hoyos. Va en el par, sigue con -7, tercer puesto de la clasificación general. Parece que Sergio García no pasará el corte. Y recordemos, hoy se abre la jornada de fútbol en Primera División a las 9. Juegan en el Pizjuán, Sevilla y Celta. Así empieza Hora 25. En Oriente Próximo, en la frontera entre Israel y el Líbano, con la última hora del nuevo estallido de tensión en esa zona. Ángel Villascusa, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Aunque esta tarde no se han registrado nuevos ataques, lo acabamos de escuchar. El jefe del Estado Mayor israelí avisa de que el ejército está listo para actuar. Sí, calma tensa esta tarde, donde no ha habido nuevos ataques ni por parte de Israel, ni tampoco desde el Líbano, ni desde Gaza o Cisjordania, más allá de ese atentado contra 3 mujeres que iban circulando por los territorios ocupados de Cisjordania esta mañana y que, según Sky News, son de nacionalidad británica, aunque llevaban años viviendo en Israel. Ataque sobre el que Netanyahu ha dicho que no pararán hasta encontrar a los culpables, en una intervención que ha hecho desde esa zona, en la que ha recordado que desde la reunión de urgencia de ayer jueves, en la que se planeó la oleada de ataques de esta madrugada contra Gaza y el Líbano, han reforzado además las tropas y llevado a cabo una serie de arrestos. El jefe mayor del Estado de Israel, que se ha reunido esta tarde para evaluar la situación en el norte del país, en la frontera con el Líbano, esta mañana ha anunciado la movilización de un número no determinado de reservistas, en concreto de pilotos y de operadores de drones, ante la escalada
escalada de cohetes que se han lanzado contra Israel desde el miércoles. La tensión, lo decías, lleva días aumentando en esa región con ataques cruzados contra el Líbano y con Gaza, a los que el Estado de Israel ha respondido con dureza. Hamás ha asegurado que en los ataques de esta madrugada Israel ha dañado un hospital infantil, mientras que el Líbano ha anunciado que va a llevar ante el Consejo de Seguridad de la ONU estos últimos bombardeos. Ángel Villascusa, gracias. Hasta luego. Estados Unidos señala a Rusia por la filtración de documentos custodiados teóricamente por el Pentágono. Según la agencia Reuters, funcionarios de la administración Biden apuntan al Kremlin o a elementos prorrusos como autores de esta filtración porque, entre otras cosas, los documentos están editados para reducir el número de bajas rusas que aparecen en ellos. El Pentágono ha abierto una investigación sin confirmar que sean papeles auténticos y Ucrania también culpa a Moscú. Aseguran que las filtraciones incluyen documentos manipulados y que estamos ante una operación rusa de desinformación. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, documentos que han sido publicados en redes sociales, Twitter y Telegram principalmente, en forma de captura de pantalla y que contienen supuestos planes de los occidentales para ayudar al ejército ucraniano a defenderse contra Rusia. Hay detallados, por ejemplo, la cantidad de armas que posee Kiev, mapas, formaciones que estarían llevando a cabo soldados ucranianos o fechas de entrega de más material bélico. El documento también sugiere que hay menos bajas rusas, cerca de 17.000 de las que estima el Pentágono, y por otro lado detalla que entre 60 y 70.000 soldados ucranianos han muerto en combate, una cifra que desde Estados Unidos aseguran supera sus estimaciones. La secretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, ha confirmado hoy que el gobierno está revisando este material, pero no ha querido confirmar la autenticidad de estos documentos. Y mientras tanto, ambas partes se acusan mutuamente, sugiriendo que esta filtración forma parte de una táctica de desinformación para influir en la guerra. Un alto cargo ucraniano afirmaba hoy que con ello Rusia busca desacreditar su contraofensiva y que el contenido de estas filtraciones no tiene nada que ver con los planes reales de Ucrania, mientras que militares rusos lo atribuyen a un intento de engañar a Moscú. Sara Canals, gracias. Gracias. Esta tarde, además, el Servicio Federal de Seguridad, la antigua KGB soviética, ha acusado formalmente de espionaje al periodista estadounidense de Wall Street Journal, detenido a finales de marzo, delito del que él se ha declarado no culpable. Isabel Villar. Ha dicho que él solo trabajaba como corresponsal en Rusia, pero las autoridades de ese país le acusan de recopilar información secreta sobre la industria militar rusa por encargo de Estados Unidos. Acusación que niega el propio Evan Gershkovich, el corresponsal, pero también la Casa Blanca y el periódico el Wall Street Journal, que exigen su liberación inmediata. Este periodista es el primer reportero estadounidense al que el Servicio de Seguridad ruso, heredero del KGB, detiene por espionaje desde la Guerra Fría. Y el ministro ruso de Exteriores, Lavrov, ha condicionado las negociaciones de paz en Ucrania que se tengan en cuenta los justos intereses de Rusia. Y siempre dentro, ha dicho, de un nuevo orden mundial, porque considera que ahora mismo son Occidente y Estados Unidos los que quieren ser hegemónicos e imponer sus condiciones en el conflicto. Un conflicto, el de Ucrania, que ha puesto una alerta a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Esta agencia internacional confía en destruir este año el 100% de los arsenales químicos declarados y activos en los países firmantes del tratado. Ese es el objetivo, pero sus responsables admiten su temor ante la posibilidad de que este tipo de armas terminen utilizándose en Ucrania. Javier Bañuelos. Sí, el director de la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Fernando Arias, es muy directo. Existen temores y amenazas de uso de armas de destrucción masiva en ese país, incluyendo armas químicas. Por eso la OPAC tiene un equipo que hace un seguimiento de la situación en Ucrania las 24 horas del día. Esta agencia internacional lleva casi 3 décadas tratando de erradicar el uso de los arsenales de armas químicas. A día de hoy, más del 99% de las armas químicas declaradas por los estados parte ha sido ya destruido. Y ese 1%, ese pequeño remanente ubicado en Estados Unidos, será destruido este año, dando así por cumplido el primer objetivo histórico de esta agencia. Sin embargo, siendo realistas, somos conscientes de que la continuidad del éxito hasta ahora alcanzado no está ni mucho menos garantizado para el futuro. La gran preocupación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sigue estando en Siria, el único país firmante del tratado que tiene abierto un expediente por bombardear a la población civil en al menos 20 ocasiones con neurotóxicos muy letales. La
La guerra que ha espoleado también la inflación. En los 2 primeros meses del año, el 80% de los alimentos que se tienen en cuenta para calcular el IPC han subido de precio. De 52 productos, 41 eran más caros en enero y febrero que a finales del año pasado. Estamos hablando además de productos tan básicos como los alimentos para bebés, las legumbres y las hortalizas. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Esos son los que más han subido de precio en lo que llevamos de año. Un 12,9% se han encarecido en 2 meses los alimentos para bebés y un 11,3% han subido su precio las legumbres y las hortalizas frescas. Pero también el arroz, el café, el chocolate, las patatas, las salsas, la pizza, los cereales, el arroz, el pescado y el marisco ahumado. Hasta el 80% de los alimentos que conforman la cesta de la compra del INE ha subido su precio en los 2 primeros meses de este año. Y eso indica que la inflación alimentaria seguirá alta, como prevén la mayoría de economistas, durante unos meses más. Aunque en la lista sí que hay algunos productos que han bajado de precio. Es el caso de la harina, del aceite que no es de oliva, de las pastas, del queso o del yogur. Son de los pocos que son más baratos desde que se ha reducido el IVA. En cambio, el pan, las frutas, las legumbres o la leche, a las que también se les ha reducido el IVA, han continuado subiendo de precio. Esto sobre los precios. Sobre los salarios, la negociación entre la patronal y los sindicatos para llegar a un acuerdo marco sobre los convenios colectivos sigue estancada, Jordi, y en este arranque del año no llegan al medio centenar los que se han firmado, aunque sí recogen una subida de sueldos por encima de lo habitual, del 5%. Son pocos, apenas 44 convenios que afectan a cerca de 300.000 trabajadores, pero la subida de salarios que contemplan es llamativa, del 5,21%, casi el doble de lo que vimos el año pasado, pero aún por debajo de la inflación media de 2022, que superó el 8%. Aunque sean pocos, la previsión es que este año la subida de sueldo por convenio sea algo mayor, al 2,8% que vimos el año pasado, explica Esther Gordo de AIREF. Lo que esperamos es que sí que los salarios crezcan algo por encima de la inflación en el promedio del 23, pues para recuperar un poco de manera parcial la capacidad de compra perdida el año anterior. Por ahora, sumando los datos de los nuevos convenios y de los que se firmaron el año pasado, pero que incluían una subida salarial para este 2023, la subida de sueldo media por convenio está en el 2,9%. La historia estremecedora del día nos lleva a Madrid. Es la del matrimonio detenido por maltratar y tener abandonados en condiciones insalubres a sus 8 hijos de entre 4 y 14 años. Los tenían a todos metidos en una misma habitación de su chalet de Colmenar Viejo, no los dejaban ir al comedor, estaban desnutridos y a veces además los castigaban dejándolos a la intemperie en el patio de la casa. La Guardia Civil sospecha que el marido, un médico, maltrataba además a la mujer. Les han quitado la custodia. Radio Madrid, Rocío Sabas. Malnutridos, sometidos a maltrato físico y sin poder moverse de la habitación. Así se encontraban los 8 hermanos. La investigación comenzó a raíz de una denuncia por malos tratos a una de las hijas. A esto se sumaba que los niños faltaban de forma reiterada a sus clases con un justificante de su padre, médico en un hospital madrileño. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil. A los 2 detenidos, ambos son progenitores de 8 menores con edades que oscilan entre los 4 y los 14 años. Se les atribuyen delitos de maltrato contra los derechos y deberes familiares, obstrucción a la justicia y además también al varón se le atribuyen delitos de violencia de género y de hurto. Los padres tienen además una orden de alejamiento y los menores han quedado ingresados en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid. Hora 25. Marina Fernández. 8:15, 7:15 de la tarde de este Viernes Santo, festivo para la política, que nos deja 3 sonidos, 3 declaraciones sobre 3 de los asuntos de la semana. Por un lado, sobre los vientres de alquiler, después de que Ana Obregón haya confirmado que ha utilizado el esperma de su hijo, que murió hace casi 3 años, para el vientre de alquiler que ha pagado en Miami para comprar una niña. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, insiste en una entrevista en Europa Press en que quieren abrir un debate serio sobre permitir los vientres de alquiler en España cuando no haya contraprestación económica y sostiene que es un asunto en el que podrían plantearse la libertad de voto para sus diputados. Podría darse, evidentemente son asuntos de conciencia y asuntos en los que podría estar perfectamente justificado que se desarrollara esa posibilidad. Contra Feijóo, que esta semana ha cumplido un año oficialmente al frente del PP, ha arremetido hoy precisamente la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría. Durante este año, el señor Feijóo nos ha demostrado que no sabe cómo se gobierna este país, que quiere hacer este camino de la mano de la ultraderecha de Vox y que el único camino que muestra es el camino de la crispación, del ruido y del vacío.
Y por último, Podemos, que reprocha al PSOE que se meta en sus discusiones internas con Yolanda Díaz a cuenta de Sumar. Le han preguntado a la secretaria de organización, a Lilith Berstringe, por la apuesta de Pedro Sánchez porque encajen las piezas Sumar Podemos, y esta es su respuesta. Creo que lo más importante para revalidar el gobierno de coalición es sin duda que el Partido Socialista se centre en gobernar, que el Partido Socialista esté dispuesto a gobernar. Más allá de las entradas que pueda hacer el Partido Socialista en una interna que no es la de su espacio político, lo principal para este gobierno y su mejor carta de presentación va a ser las leyes que despliegue. Y la más urgente y sin duda la más importante a día de hoy es la ley de vivienda. Y esta mañana han pasado por la capilla ardiente del exministro Josep Piqué distintas figuras de la política española para darle un último adiós. Entre ellos, el que fue su jefe en el gobierno, José María Aznar. En estos momentos de España, sinceramente, lamento muchísimo más su pérdida, porque necesitaríamos en España muchas más personas como él. Del exterior, nueva polémica en Reino Unido a cuenta de su política migratoria. A la extradición masiva de personas a Ruanda, paralizada de momento por la justicia, se suma la idea del gobierno británico ahora de meter a los solicitantes de asilo en un buque gigante que no es más que una especie de hotel-prisión, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Ahora mismo en todo el país hay unas 50.000 personas migrantes repartidas en hoteles a la espera de que se resuelva su petición de asilo. Pues bien, para reducir la presión sobre las comunidades que conviven con estos hoteles, eso dice el primer ministro Rishi Sunak, el gobierno quiere ofrecer como alternativa este buque y que permanezcan ahí al menos durante 1 año y medio. Londres, Daniel Postico. Se trata del Baby Stockholm, un barco de solo habitaciones sin cubierta ni espacio para caminar, con capacidad para 500 personas, que ya fue utilizado en Holanda para acoger a solicitantes de asilo allá por 2005 y fue muy criticado por las claustrofóbicas condiciones que tenían los inmigrantes. Esta decisión forma parte del plan de Rishi Sunak para enviar un mensaje hostil a los sin papeles que están entrando de forma masiva desde Francia después del Brexit. Por ahora, el gobierno británico hospeda a los solicitantes de asilo en hoteles, pero su mantenimiento cuesta 8 millones de euros diarios y están tratando de habituar otros espacios más baratos como complejos militares y edificios en desuso. Amnistía Internacional ha criticado la decisión, que muy seguramente será llevada a los tribunales por organizaciones de refugiados, por no ofrecer las condiciones humanas básicas para personas sometidas al trauma de huir de una guerra. 3 días lleva ya ingresado en la UCI el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por una infección pulmonar derivada de la leucemia que padece. Hoy el político ha hablado con el periódico italiano Il Giornale y ha reconocido que vive una situación dura, pero que saldrá de esta. El entorno de Berlusconi asegura que pese a la situación preocupante, el también magnate está reaccionando bien al tratamiento, está tranquilo y con esperanzas. ¿Qué más sabemos? Corresponsal en Yoma, Joan Solés. Buenas tardes. Los médicos del ex primer ministro han iniciado otra terapia, en esta ocasión por insuficiencia renal, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Milanés. El director del periódico, de su propiedad, asegura que ha recibido una llamada telefónica del propio Berlusconi y que le ha dicho que la situación es dura, pero que la va a superar. Hoy, como en días anteriores, le han visitado sus familiares y allegados, entre ellos Confaloniere, expresidente de Mediaset en España e Italia. Estaba reposando. Está descansando, ha explicado. A la pregunta de los periodistas de cómo lo ha encontrado, ha contestado: lo he encontrado. Y sobre su estado deben decirlo los médicos. Ante la insistencia, el que fue máximo responsable del mayor grupo periodístico privado de Italia y España ha hecho gala no precisamente de buenos modales con los periodistas. No toquéis los cojones, ha dicho. Hora 25. Marina Fernández. Sí. Que son meteoritos, joder. ¿Qué es eso? ¡Hala, qué guay, chaval! ¿Qué es eso? Que luego no lo mandas, ¿eh? ¡Hala, qué guay, tú! ¡Hola! Escucha, que nos vienen los bichos, ¡Hostia! Se apagan, qué pena. Son sonidos de los vídeos del sábado pasado por la noche, cuando desde varios puntos de España se vio una imagen peculiar, unas bolas de fuego sobrevolando el cielo, pero no era ni un meteorito ni tampoco un ovni como muchas personas creían. Era basura espacial que se desintegró antes de causar cualquier estrago. Puede parecer una anécdota, pero es solo uno de los muchísimos restos de chatarra que caen cada poco tiempo sobre la Tierra. Javier Gregori. Madrugada del 1 de abril. La plataforma espacial que lanzó el año pasado, un satélite espía de Estados Unidos, cae sin control sobre España.
Y afortunadamente para nosotros, la atmósfera terrestre es capaz de desintegrar este gran trozo de chatarra espacial. Pero es solo un ejemplo más de un enorme problema. Según los datos de la ESA, la Agencia Espacial Europea, de media cada semana se precipita ya sobre nuestro planeta una pieza de basura espacial de grandes dimensiones, como advierte a la cadena SER Benjamín Bastida, especialista de la ESA que trabaja en Alemania. Hemos empezado mal, porque ya llevamos 60 años acumulando basura, pero creo que ahora y hay la mentalidad ya de intentar resolverlo. En el espacio ya hay más de 100 billones con B de piezas de chatarra espacial dando vueltas sin ningún tipo de control en órbitas que están cerca de nuestro planeta y muchas de ellas acabarán impactando contra la superficie terrestre. Y al cielo miran en Doñana a la espera de una lluvia que hace más falta que nunca porque más de la mitad de las lagunas del Parque Nacional, el 60%, casi el 60%, se han secado en la última década. El cambio climático ha influido en este proceso, pero también los seres humanos con la agricultura intensiva en la zona y el turismo, que lo ha agudizado. Radio Huelva, Santiago González. La variación de las precipitaciones y las temperaturas son clave en este proceso. De esos factores depende, por ejemplo, el nivel de inundación de las lagunas o la fecha en las que ésta se produce. Si bien la agricultura intensiva y el núcleo turístico de Matalascañas están igualmente relacionados. Carmen Díaz Paniagua, una de las investigadoras autoras de este trabajo. Los bombeos que hay de agua para Matalascañas han producido unas zonas alrededor en las que las lagunas, y esas lagunas son muy importantes porque son las principales lagunas de Doñana, se han secado. Las lagunas más próximas a Matalascañas ahora mismo están secas e invadidas de vegetación, o sea que ya no funcionan como lagunas. Los resultados del trabajo sugieren que la explotación del acuífero es insostenible y se requieren, por tanto, medidas urgentes para controlar las extracciones. Está en juego la integridad de la red de lagunas de Doñana y la persistencia de más de 600 especies dependientes de estos humedales. Y todavía en Andalucía. Es noticia de la tarde, la policía ha detenido a un conductor que ha atropellado a 7 personas en el centro de Granada. Iba bebido, multiplicaba por 5 la tasa permitida y conducía a 80 kilómetros por hora en una zona limitada a 30. Todas las víctimas del atropello están hospitalizadas, entre ellas un menor de 14 años, Isabel. Es un conductor novel que se enfrenta a delitos de conducción temeraria por saltarse el límite de velocidad y dar positivo en el control de alcoholemia, quintuplicaba el límite permitido para conductores con menos de un año de carnet. Además de las 7 personas que ha atropellado, el más mayor de 23 años, el más joven de 14, también están heridas otras 2 personas que iban dentro del coche. La Policía Local de Granada está investigándolo y va a remitir al juzgado todas las diligencias. En España mueren al año 60.000 personas por fumar. Es la primera causa de muerte evitable. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo pide ahora que se reactive el plan integral que la exministra Darias dejó aparcado. Quieren que el nuevo titular, José Miñones, le dé prioridad. Ana Corbatón. Tenemos una de las tasas de consumo de tabaco más altas de la Unión Europea. Casi el 20% de la población de 15 años o más fuma a diario. Por eso, desde el comité piden al Gobierno que tome medidas. Andrés Zamorano es su presidente. Tenemos un plan integral de prevención del tabaquismo 2021-2025 ya elaborado, pero no publicado. Instamos al señor ministro a su publicación urgente. El tabaquismo es la primera causa de muerte evitable en nuestro país. El plan consensuado y que Darias no llegó a poner en marcha contempla medidas como subir la fiscalidad, empaquetar de forma genérica las cajetillas o prohibir fumar en terrazas, puertas de colegios o coches particulares. Hora 25. Marina Fernández. Es uno de los sonidos más representativos de este Viernes Santo en España, la rompida de la hora en Calanda. La Semana Santa sigue movilizando decenas de miles de personas en nuestro país y eso que van a más los españoles que no se consideran creyentes. 4 de cada 10 se declaran ateos, agnósticos o indiferentes ante la religión, según un estudio de la Fundación Ferrer y Guardia con datos del CIS, del INE y de la Conferencia Episcopal. Es la mayor cifra desde que esta fundación hace este estudio y 4 veces más alta de la que había en 1980. Ha estado hoy por hoy Hungría Panadero, directora de esta fundación, que vincula este aumento con la historia de España, con el paso de la dictadura a la democracia. Tuvimos 40 años de imposición, ¿no? Sí. De una única religión, ¿no? Y a partir de ahí, tanto la sociedad como la cultura, como los valores han ido cambiando, pese a que persiste, ¿no? Culturalmente y tradicionalmente los valores, ¿no? de la religión católica en las diferentes comunidades de España. Pues Sonia Ballesteros se ha encargado de bucear en cómo está evolucionando la religiosidad en España.
Si España ha dejado de ser católica sigue siendo una cuestión filosófica, pero si nos atenemos a los números diríamos que sí, que cada vez las iglesias están más vacías, aunque aquí hoy conviven los de misa diaria. Yo suelo ir a misa con mi novio todos los días. Con el párroco que cierra en Semana Santa. Pues aquí cerramos, porque muchísima gente se va. Tendría sentido que nos quedásemos el Jueves Santo para montar el numerito de lavar los pies a no sé quién. Si lo que tenemos que hacer es lavarnos los pies fuera del Jueves Santo, digo, los pies, las manos o el corazón, ¿no? Es Javier de San Carlos Borromeo que celebra la misa en la calle porque ha habilitado el templo para que vivan en él 3 familias que han pedido asilo y estaban en la calle. Esta forma de entender el Evangelio convive con Hakuna, un movimiento juvenil fundado por un sacerdote que dejó el Opus para liderar esta comunidad a la que pertenece Marcos, que nos cuenta cómo es una tarde en Hakuna. Hay días que hay horas santas, bueno, pues se reza y después se va a tomar algo, y otras tardes hay formación para que podamos conocer a Jesús, que es de quien nos hemos enamorado, ¿no? Este y otros movimientos, como el Camino de Emaús, al que pertenecen personajes como Tamara Falcó, suman adeptos, mientras se vacían las parroquias de toda la vida, que solo se llenan por bodas, bautizos y comuniones. Y para terminar esta primera media hora de Hora 25 vamos a ponernos eurovisivos. Noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Noche Entera no es nuestra representante en Eurovisión, pero sí va a estar hoy a partir de las 10 en la Pre-Party, un concierto para abrir boca de cara al festival que se celebra entre hoy y mañana en la Riviera de Madrid. Esta noche es el turno de aspirantes del Benidorm Fest como Vico y ya mañana el plató fuerte con los principales aspirantes al triunfo este año. Dani de la Fuente. Máxima expectación este fin de semana en la Riviera de Madrid con Blanca Paloma, no solo porque es la anfitriona de la Pre-Party española, sino porque el lunes, en la de Tel Aviv, sorprendió al público que la ovacionó cambiando el comienzo de Ea Ea, su nana. Blanca tendrá que competir con Ucrania, la ganadora del último festival de Eurovisión, que presenta este Heart of Steel, corazón de acero, en alusión a la resistencia del pueblo ucraniano. Una canción de Tworchi que podría formar parte de la banda sonora de Superman, El hombre de acero. Es una de las 4 favoritas, un top que encabeza la sueca Loreen con este tatú que regresa a Eurovisión 11 años después de ganar con Euforia. Le siguen este pegadizo cha-cha-cha del finlandés Kaaria y sus colores flúor, camisas de chorreras, muy cha-cha-cha todo. Y la noruega Alessandra. Con este agudo a lo María Carey en Queen of Kings. Todos ellos mañana en la Riviera. Blanca Paloma se ha colado en el top 5 en una pre-party española que comienza hoy con artistas nacionales e internacionales que han pasado por Eurovisión y también con los concursantes del Benidorm Fest. Así llegamos a las 8:30, a las 7:30 en Canarias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.